nuestra América. De cantos de vida y esperanza. Preludio. París, 1904. A José Enrique Rodó. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella. Se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía. Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro. Y entonces era la dulzaina, un juego de misteriosas gamas cristalinas, un renovar de notas del pan griego, un desgranar de músicas latinas, con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente en el muslo viril patas de chivo y dos cuernos de sátiro en la frente. Como la Galatea gongorina, me encantó la marquesa berleniana y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural. Y sin falsía, sin comedia y sin literatura, si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura en el jugo del mar, fue dulce y tierno. Fue el dulce y tierno corazón mío, henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas por gracia de Dios, en mi conciencia, el bien supo elegir la mejor parte. Y si hubo áspera hiel en mi existencia, me edificó toda quietud el arte. Mi intelecto libre de pensar bajo, bañó el agua castalia el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la selva sagrada la armonía. Oh, la selva sagrada, oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva, oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino. Bosque ideal que lo real complica. Allí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela, mientras abajo el sátiro fornica, ebria de luz, deslíe Filomela.
perla de ensueño y música amorosa, en la cúpula, en flor de laurel verde, ipsípila sutil, viva la rosa, y la boca del fauno, el pezón muerde. Allí va el dios en celo tras la hembra, y la caña de pan se alza del lodo. La eterna vida su semilla siembra, y brota la armonía del gran todo. El alma que entre ahí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo, heridor y espina aguda. Así sueña, así vibra y así canta. Vida, luz y verdad, tal triple llama, produce el interior, llama infinita. El arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita. Y la vida es misterio. La luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega. El secreto ideal duerme en la sombra. Por eso, ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua, dice el alma de la fuente en la voz del cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura mía una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora. Del crepúsculo azul que da la pauta que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor, toda la flauta, y aurora, hija del sol, toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento. La piedra de la onda fue a la onda, y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte. Y hacia Belén la caravana pasa. París, 1904. Con estas palabras les doy la bienvenida a todas y a todos a esta videoconferencia que hemos titulado Rubén Darío, poeta de nuestra América, y que en ocasión del 105º aniversario del paso a la inmortalidad, el príncipe de los poetas, presentan la Academia Peruana de la Lengua y el gobierno de Nicaragua a través de su embajada en el Perú. Reciban, por favor, el abrazo de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y de nuestra vicepresidenta, la poeta Rosario Murillo. Esta mañana tendremos la suerte de contar con 3 panelistas de primer orden. Nuestro coorganizador, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, maestro de generaciones de poetas, poeta él mismo, el doctor Marco Martos. Desde Managua, Nicaragua, desde el Palacio Nacional de la Cultura, donde tiene su oficina, muy cerquita de la Biblioteca Nacional, en la que Rubén a los 17 años trabajó de bibliotecario. Está con nosotros el polígrafo, poeta, ensayista, investigador, el doctor Jorge Eduardo Arellano. E inaugurando esta celebración, me honro en presentar a Hildebrando Pérez Grande, Lima, 1941. Hildebrando es un poeta peruano considerado uno de los principales representantes de la generación de los 60. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán y al portugués. Profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido director de la Escuela de Literatura,
Dirigió junto con Marco Martos el taller de poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor invitado en Grenoble, Francia. En 1978 gana el premio de poesía Casa de las Américas con su libro Aguardiente y otros cantares. En 2013 recibió el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti, que otorgan el Festival de Poesía de La Habana, Cuba, y la Asociación de la Comuna de Andalucía, España. Ha recibido también la Pluma de Oro por el Consejo Internacional de las Artes. Fue director de la revista de poesía Piélago, codirector de la revista Hipócrita Lector, subdirector de la revista de cultura Puente Nuki. Y actualmente es el director académico de la revista de arte y literatura Martín. Hildebrando Pérez ha sido el editor de las obras de los poetas Javier Heró, Edgardo Tello y Juan Ojeda. Además, es el coordinador del capítulo peruano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Los poemas de Hildebrando son cantos, himnos de alabanza a la cultura andina, su paisaje, su música, su poesía. Él se declara deudor tanto de José María Arguedas, que decía que había que escribir como canta el pato de las lagunas de alturas, como de la musicóloga y folclorista Rosa Alarco, que fundó el coro de San Marcos. De hecho, muchos de los poemas de Hildebrando han sido musicalizados e interpretados por grandes exponentes de la música peruana. De esta manera, honran sus orígenes. Han vuelto a ser huaynos, mulizas y arabíes. Para mí es un honor esta mañana presentar a mi querido y admirado compañero poeta Hildebrando Pérez Grande. Buenos días, Marcela. Buenos días, amigas, amigos de la poesía, amigas y amigos de Nicaragua, nicaragüita. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que nos cruzara la Embajada de Nicaragua en el Perú y la Academia Peruana de la Lengua, invitación que me permite ser un cómplice feliz de este recordatorio, homenaje, a quien, acaso apresurándome, diría yo en relación a mi presentación, a mi exposición, en homenaje al abuelo Rubén, al compañero Darío. Decía Enrique Sureña, uno de los estudiosos más lúcidos y más informados sobre el modernismo y toda la primera etapa del siglo XX de nuestra poesía en nuestro continente, lo siguiente: de cualquier poema escrito en español puede decirse con precisión si se escribió antes o después de él. Claro, refiriéndose a Rubén Darío. Me pregunto, ¿cuántos poetas nuestros podrían sentirse halagados con estas palabras de Enrique Sureña? ¿Cuántos maestros geniales, sin duda alguna, podrían recibir, merecer estas palabras tan laudatorias? Evidentemente, uno de ellos, y acaso cronológicamente, es Rubén Darío. La poética de Darío es una invención genial, una explosión verbal que en ese entonces, a fines del siglo XIX,
causó una gran revuelta poética, una gran revolución verbal, porque esa explosión poética rubendariana, pues enfrentaba a una obsoleta tradición tan brillante otrora en el siglo XVIII. Recordemos a Góngora, a Quevedo, a San Juan de la Cruz, pero que pasado el tiempo había devenido una poesía o un lenguaje poético más bien gris, sin brillo alguno, sin una resonancia mágica, que sí la tuvo y la tiene, por supuesto. Entonces, Darío cobra una presencia sin igual en la historia de la poesía de nuestra América, porque es la voz que renueva, es la voz que hace renacer de sus cenizas la magia, la musicalidad, esa sinfonía de sonidos, ese carnaval de colores a los que nos había acostumbrado, por ejemplo, Góngora. ¿Quién sabe si por lo que estoy señalando y por otras cosas más, se dice pues con justicia que bien podemos reconocer un texto si fue escrito antes o después de Darío, que también, para decirlo con sus propias palabras, es un señor de los tristes. Con Darío aprendimos, creo yo, o recuperamos en todo caso, la sensualidad de las palabras, la erotización del lenguaje, esa sensualidad a flor de piel que podríamos encontrar, por ejemplo, en otras tradiciones poéticas, sobre todo como las del simbolismo francés. Pienso en Paul Verlaine, ¿verdad? En Mallarmé, poetas a quienes Darío, sin lugar a dudas, prestó mucho interés. Pero también en la poética de Darío no solamente encontramos la presencia de la poesía francesa o la tradición inglesa, creo que también se percibe, y él mismo alguna vez lo confesó, las resonancias de Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? El ímpetu, ¿no? La fuerza torrentosa de Walt Whitman. Entonces, pues, lo primero que habría que recordar, a mi modo de ver, es ese aporte singular, trascendente, para la renovación del lenguaje poético en nuestra América y en el mundo hispanoamericano, ¿no? Se debe fundamentalmente al genio, a la inspiración, al quehacer poético de Rubén Darío. Tanto así que ahora lo dicen muchos, o lo han dicho en todo caso en otras ocasiones, como Pedro Salinas, Dámaso Alonso y otros estudiosos de la poesía española. Por ejemplo, el notable poeta Pedro Salinas señala que el lenguaje del 98 fue el lenguaje modernista. ¿Qué mejor apreciación, por otro lado, tenemos aquí, ¿no? Con esta suerte de confesión de uno de los grandes poetas de la generación del 27? Tal fue el impulso, la fuerza, la renovación creadora, mágica de Darío, que envolvió a todos los del 98, a Unamuno, a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado. Si esto es así, pienso que, por ejemplo, La Soledad Sonora de Juan Ramón Jiménez, Las Soledades, Galerías de Antonio Machado, están endeudadas con las resonancias poéticas de Rubén Darío. Mirando un poco acá hacia nuestro paisaje poético, podríamos también decir
que ya desde fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX, antes de la gran aventura de la vanguardia en América Latina, poetas como Lugones, Herrera y Reising, el primer Vicente Huidobro, incluso nuestro entrañable César Vallejo, todos ellos tuvieron en su periodo formativo la presencia enriquecedora, retadora, si se quiere, de Rubén Darío, como también luego Neruda, Borges, todos ellos fundadores de la lírica latinoamericana, fundadores, como diría José Lezama Lima, de la expresión americana. En todos ellos y en los poetas posteriores también, en el sustrato de su verbalización, en el sustrato de su poesía, podemos descubrir los acentos, acaso ya apagados en estos años, pero sin duda alguna, que enriquecieron mucho esas resonancias poéticas de todos aquellos que acabo de nombrar, como también desde los años 50, esa extraordinaria generación de poetas latinoamericanos como Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho, Mario Benedetti, Enrique Lin, José Emilio Pacheco, en fin, Juan Gelman, ¿no? Y tantos otros poetas que con todo derecho podrán decir pues. Y nosotros también, y por supuesto con las distancias respetables en relación a los que acabo de nombrar, también podríamos decirle el abuelo Rubén, el abuelo bonachón, el abuelo simpático, amable, querendón, que todos tuvimos o quisimos tuviera. Y tener un abuelo como él, la verdad, es que ya es ganarse un pedazo del cielo, ¿verdad? A mí siempre particularmente me ha atraído la música, el ritmo de Darío. Y también la transparencia de su lenguaje. Creo que no hay poeta en estos 100 años y tantos como Darío, que revitalizó nuestra lengua y nuestra poesía y trajo al verso la dicción, la verbalización viva, latente, precisa del lenguaje cotidiano. Esto que ahora llamamos el lenguaje de la esquina, el lenguaje de la calle, la oralidad, la poesía conversacional, pues pienso yo que Darío le dio prestigio a ese lenguaje, al cual ahora pienso yo que disfrutamos tanto los lectores como aquellos que se acercan sobre la página en blanco y empiezan a escribir poemas. Neruda decía, por ejemplo, no hay Neruda sin Darío. Esto resume bien. Suena un poco a elogio, ¿verdad? Pero es verdad. No hay Vallejo, no hay Neruda sin Darío. Y con el tiempo podríamos decir, pues no hay Retamar, no hay Enrique Lin, no hay Mario Benedetti, José Emilio Pacheco, Juan Gelman y tantos otros poetas tan importantes en nuestra lengua y en nuestro continente. Incluso, miren ustedes, acabo de recordarlo con una ráfaga de versos,
incluso un antipoeta, un antipoema como Nicanor Parra. Ahora que veo a Marco entre los invitados y a quien saludo con mucho cariño, recuerdo los poemas que nosotros, siendo jóvenes estudiantes en San Marcos, solíamos repetir y acaso todavía guardamos algo en la memoria. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho del poeta, por su aspecto de plaza, de provincia, tiempos aquellos y un espantapájaros, y bueno, lenguaje coloquial. Nicanor Parra, antipoemas. Y esto hace poco, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues, yo pienso que Rubén es el abuelo invicto, el abuelo radiante que siempre nos acompaña. He dicho también que Rubén es nuestro abuelo y que Darío es nuestro compañero. En nuestra América, que además es un término que acuñó con mucha felicidad José Martí. Si hay alguien que reclamaría para sí mismo ser el discípulo predilecto de José Martí, sin duda alguna sería Rubén Darío. Yo quiero recordar, por ejemplo, algo que Rubén Darío escribió sobre Martí. Dice, antes que nadie, Martí hizo admirar el secreto de las fuentes luminosas. Nunca la lengua nuestra tuvo mejores tintas, caprichos y bizarrías. Estas palabras que inspiró Martí a Darío, yo quisiera repetirlas y decírselas a Darío. Nunca la lengua nuestra tuvo mejores tintas, caprichos y bizarrías. Pero Darío, hombre de su tiempo y de su historia, no solamente aprendió las artes poéticas o se enriqueció con las artes poéticas de Martí. Con Darío, con Martí, Rubén Darío aprendió de aquel que supo y vivió en las entrañas del monstruo, de aquel poeta combatiente, revolucionario, como fue José Martí. Aprendió que ya para fines del siglo XIX se estaba gestando un imperio voraz, un imperio poderoso, agresivo, los Estados Unidos. Y a esa fuerza nueva en la historia de América Latina, a esa fuerza imperialista, a la que los dos tipificaron y llamaron con su propio nombre, imperialismo. Darío supo nombrarlo en ese famoso poema tan conocido, a Roosevelt, con un gran sentido de pertenencia, con una suerte de recuperar la propia historia de nuestro continente, la resonancia de nuestra historia, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras identidades. Darío, recordarán que en el poema le dice pues a los Estados Unidos que es el futuro invasor. Y aquí también Darío, como Martí,
no se equivocó. Si tuvo una genialidad para la creación poética, también supo vaticinar, también vio como Martí que había un futuro invasor que hasta la fecha nos inquieta. Eres el futuro invasor de la América ingenua. Eres soberbio y fuerte. ¿Acaso hoy día ya no es tan fuerte? ¿Acaso hoy día ya no es tan soberbio? Y se lo debemos al predicamento de Martí y de Mariátegui y de tantos otros escritores, pensadores, luchadores sociales que hicieron nuestro el verdadero concepto de nuestra América. Por eso, pues, y para ir terminando, yo creo que Darío es nuestro abuelo, Darío es nuestro compañero. En 1887, Rubén Darío escribió un poema titulado Nicaragua. Al final del poema, es un poema breve en realidad, pero contundente. Darío humildemente le ofrece a Nicaragua, cito el verso, ¿no?, el acero en que forjé mi empeño. Y remata ese poema. Cual hijo agradecido a su patria, el poeta le dice, cito de nuevo, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Seamos pues como el compañero Rubén. Seamos pues como el compañero Darío. En estas horas duras, exaltantes que vive nuestra América y Nicaragua también, por cierto, digámosles todos, como aquel verso entrañable de Rubén Darío a Francisca Sánchez. Acompáñame. Acompáñame en estas horas altas en que se está escribiendo la historia de nuestra América y la está escribiendo aún un poeta vivo, radiante, como es Rubén Darío. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Marco, por haberme invitado a este festín de la poesía y de la solidaridad. Gracias a ti, poeta querido. Infinitas gracias. A Roosevelt. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones al Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes.
Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Montezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Es América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Málaga, enero de 1904. Ahora tengo el privilegio de presentar al poeta Marco Gerardo Marcos Carrera, Piura, 1942. Poeta, prosista y ensayista, es uno de los principales representantes de la generación del 60 en la poesía peruana. Doctor en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, catedrático del Departamento de Literatura, director de la Escuela de Posgrado, fundador del Taller de Poesía y de la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fue campeón peruano de ajedrez en el año 1962. En 1967 ganó los Juegos Florales de Poesía de la Universidad de San Marcos. En 1969 obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano. Y en 2009 el Premio La Casona de la Universidad Nacional de San Marcos. Sus poemas han sido traducidos al húngaro, al italiano, al portugués, al inglés, al francés, alemán, chino y griego. También ha incursionado en el cuento con El monje de Praga. Director del programa de radio de la Academia Peruana de la Lengua, Palabra del Perú. Del boletín de la Academia Peruana de la Lengua y de la revista Escritura y Pensamiento, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre su obra figuran poemarios como Casa Nuestra, Cuaderno de Quejas y Contentamientos, Donde no se ama, Carpe Diem, El silbo de los aires amorosos, Muestra de arte rupestre, Cabellera de Berenice, Al leve reino, Cástico Nubi, El mar de las tinieblas, Montura de amor, Sílabas de la música,
jaque perpetuo, rondoneo, aunque es de noche. Dante y Virgilio iban oscuros en la profunda noche. Adiós, San Miguel de Piuras, secretario de mis penas. En las arenas de Homero, Vértigo, Vespertillo, Biblioteca del Mar, caligrafía china, máscaras de Roma, libro de animales, el piano negro. En 1972, el doctor Marco Martos se graduaba de bachiller en letras con la tesis Darío y Machado, del modernismo a la literatura con película. Desde entonces lo ha acompañado el cisne de Nicaragua, el libertador de la lengua. Pueden dar testimonio muchas generaciones de sus alumnos y todos los que hemos tenido el enorme placer de escuchar sus conferencias. Para mí es un inmenso privilegio presentar al doctor Marco Martos. Buenos días con todos. Mi agradecimiento a la Embajada de Nicaragua en Lima, a su embajadora Marcela Pérez Silva, a nuestros amigos que nos acompañan, Jorge Eduardo Arellano, expresidente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, a Ilebrando Pérez, compañero de tantos años, y a todos ustedes que están acá presentes, queridos amigos. Yo voy a empezar leyendo dos poemas dedicados a Rubén Darío, que he escrito en estos años. Uno es a Rubén Darío directamente y otro es a los cisnes en general. Rubén el cisne. Rubén el cisne me acompaña todos los días de mi vida. Vive oculto entre mis trastos en el fondo de mi morada. Cuando me canso de los libros, de las risas de los humanos, voy al estanque de los cisnes, busco a Rubén, el dios alado. Las serpientes, las serpentinas, las siringas, silbidos raros, le encantan esas finas heces y las dice con su graznido, que parece desentonado, pero guarda gracia suprema al rubí hallado entre los sueños. Rubén, cisne de los sonidos, Rubén de Américas celestes, acompáñame, acompáñame. El otro poema se llama Los cisnes de Apolo. Vuelan los cisnes junto al gran Apolo, concentran todo lo blanco de la tierra, llevan en sus dos alas la hermosura de las montañas eternas de Grecia. Los sigue el odio bastardo de la envidia que vuela a ras de tierra, esa ponzoña que crece en el corazón desdichado de quienes tienen negra su bandera. En los campos elíseos arrastran el carro victorioso de Afrodita, conducen el amor para que nazca renovado en hombres y mujeres. Son el símbolo de la vida grata, nieve ardiente del tórrido verano. Y este es un texto que he escrito en homenaje a Rubén Darío. Han pasado 150 años después del nacimiento de Rubén Darío y 105 años después de su fallecimiento. Sin embargo, su poesía y sus escritos en prosa siguen asombrando. En 1997, Ángel Rama se preguntaba por qué Darío estaba todavía vivo, por qué otros más audaces que él, como Juan José Tablada o Vicente Huidobro, no han opacado su lección poética. La primera respuesta a la que atinamos como lectores es la más conocida, la más común, aquella que de ser tan sabida no es dicha en voz alta. Lo admirable, ahora en el siglo XXI, es que a pesar de que los temas modernistas han pasado definitivamente, queda la dedicación del poeta, el manejo sabio del verso castellano, como si las broncas palabras que pronunciaba Ruy Díaz, el protagonista del Mío Cid, estuvieran naturalmente preparadas para la melodía del verso. En ese sentido, es posible extender la conocida frase de Juan Valera en la Carta Prólogo de Azul y decir que el cisne nicaragüense es la quinta esencia de las posibilidades versificadoras del castellano. Así, Rubén Darío no hace sino enriquecer una tradición de un gran número de metros, combinaciones silábicas y estróficas, mucho más rica en español
que en cualquier otra lengua románica. Por ello no es casualidad que ningún poeta europeo, simbolista o parnasiano, ni Verlaine siquiera, registre un repertorio de metros y estrofas tan extenso como el que Rubén Darío practicó. Si una de las características de la poesía tradicional, y el modernismo ya es tradición, que la moderna poesía, después de los experimentos de vanguardia y en años recientes la antipoesía conserva, es la música, bueno es recordar que no existe en lengua castellana ningún poeta más eufónico que Darío, y que el gran Rubén, aparte de su talento innato, consagró su vida al estudio y la práctica de la poesía. Y los pocos versos que su vida le permitió componer nos lo muestran como un pionero de nuevos horizontes. En el siglo XIX, Darío es el primer escritor pleno de América. Asume la literatura como una perentoria obligación, como un impulso vital donde el artista se realiza leal todavía a la bohemia. A él le debemos, sin embargo, las indelebles reglas de la profesionalización del intelectual. Cada una de las páginas que escribió está sostenida por una voluntad ordenadora, una conciencia despierta que vigila y corrige cada línea y cada palabra. Darío se exigió y exigió a cada uno de sus congéneres un profundo conocimiento del arte al que se consagraba. Ahora bien, esta dedicación al arte significó la difícil incorporación de ritmos y métricas de otras lenguas, desde la francesa hasta la griega, pero al mismo tiempo, fundamentalmente, fue la reconquista de la tradición castellana anquilosada por los versificadores del siglo XIX. Otros poetas modernistas, como Manuel González Prada o Ricardo Jaime Freire, sintieron que estudios métricos eran una prolongación de la escritura poética. Él, Darío, en su periodo centroamericano, pero también durante su estancia chilena en la época de Azul, como un disciplinado alumno de una academia de bellas artes, copió incesantemente a los poetas que tuvo a la mano, de manera distinta a la europea, por razones que asocian la producción literaria a la producción en general. Hasta fines del siglo XIX se había producido en Hispanoamérica un vacío literario, un desajuste que tenía que ver con el agotamiento del costumbrismo y el romanticismo, pero también por la búsqueda de las capas burguesas y una literatura que mejor la representase. En Europa, como lo vio sagazmente Walter Benjamin en sus apuntes sobre Baudelaire, hay que llamar apuntes a esos textos excelentes, pues no alcanzaron la forma de ensayo. Hacia mediados del siglo XIX, el poeta hacía una vida marginal, pero no era la decente vida provinciana de la que ahora goza el escritor en distintas partes del mundo. Era una marginalidad a salto de mata, sin el techo de una comida asegurados. Sin ser propiamente un proletario y con la secreta o pública aspiración de ser un dandy, Baudelaire está más cerca de los traperos que van a buscar vino barato a las afueras de París que los consumidores de novelas por entregas de la ciudad, por la que deambula como un flaneur, un mirón solitario, perdido y anónimo en la multitud. Distintas situaciones se vivían en América. Algunos años más tarde, en la época de Darío, todavía resonaba entre nosotros la tradición victorhuguesca, pero además, y esto es lo más importante, todavía el poeta tenía un sitio en la sociedad, todavía se esperaba su canto. Ángel Rama nos ha recordado en 1977 que el incipiente burgués latinoamericano escinde en dos espacios muy diferenciados su vida: la fábrica, la oficina burocrática, donde todos, incluyendo él mismo, pasan momentos muy desagradables, y el espacio ameno, la casa donde habla, donde lo espera su mujer. Por eso no es coincidencia, agregamos, que ese receptáculo hogareño que tiene su equivalente en la embajada, la delegación de un país sudamericano en Europa, fuese un lugar adecuado para las tertulias literarias, los versos de ocasión, en los que Darío hizo gala de una facilidad desbordante, los álbumes de las muchachas, los vinos generosos, el brillo de las sedas, el aroma humeante del té. En esos años, la mujer empezó a leer poesía, no solo la que le dedicaban, sino que después pasó de objeto a sujeto poético, y así nacieron Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Mucha razón tuvo Rafael Gutiérrez Girardot en 1971, cuando sostuvo que el modernismo está más cerca de la mimesis de lo que pudiera creerse. Todo ese mundo de princesas y lagos y cisnes y carrozas que parecía artificial era en cierta medida una traducción poética de lo que había en el interior y su reproducción urbana y arquitectónica en las ciudades hispanoamericanas. El aumento realismo propuesto por Gutiérrez Girardot disminuyó poco, sin embargo, la imagen de Darío como un poeta evadido, aspirante a conquistar el mundo dentro de un clima enrarecido para sobrevivir sin dolor. En cierta medida, sigue teniendo
vigencia aquel lugar común que señala Darío como el gran capitán del arte por el arte en América. Y aunque es un descontento del orden capitalista, como lo prueba tanto sus cuentos de Azul como su poema Roosevelt, buena parte de su queja es de cepa aristocrática y expresa la necesidad del artista de beber en copa de oro. Difícilmente puede aplicarse a Darío al pie de la letra el aforismo de Julián del Casal, ese poeta que paradójicamente llevó las japonerías a su propia vestimenta y que no visitó París por temor a que no se pareciese a su sueño, quien dijo que el modernismo traía el impuro amor de las ciudades. Más conveniente es decir que Darío integró todos los elementos conocidos, todos los temas, todas las formas de versificación conocidas, las que al mismo tiempo creó un vasto lienzo poético que fue desarrollando sin descanso desde los 20 años hasta el día en que murió. El mundo artificial de Darío está trabajado con paciencia de orífice. Lo natural, la ciudad, se integra con un elemento más en una constelación donde nada domina, salvo los cisnes unánimes, que no solamente lo acercan al surrealismo, que no conoció, puesto que murió en 1916, sino que son testimonio de una prioritaria voluntad artística presente en cada verso que escribió. Una y otra vez podrán los lingüistas sostener la arbitrariedad entre significante y significado. Y una otra vez los poetas como Darío, como Rimbaud, como Baudelaire, como Vallejo, emprenden la búsqueda de las secretas correspondencias. Darío fijó las equivalencias entre la jerarquía de las ideas y las palabras, convencido de que existía un parangón posible entre ambas manifestaciones. Él es aquí como los humanos seres, hay ideas reales, augustas, medianas, bajas, viles, abyectas, miserables. Tienen corona de oro, tiara, yelmo, manto o harapos. Imperiosas o humilladas, se alzan o cantan o lloran. Un buen ejemplo para probar la eficacia que logra en la elección de los vocablos Rubén Darío, aparte de tantos versos, una y mil veces analizados, es el título de Prosas Profanas, título de un libro de versos. Lo antinatural no está tanto en la elección de las palabras, sino en que el significado parece existente en la lengua que se les adjudica. Darío, que estuvo particularmente atento al paso del tiempo, usa la palabra prosas con un sentido religioso, parte que sucede a la aleluya y en la misa. Y aleluya por sí mismo, por si lo hemos olvidado, es una expresión de júbilo. Y después del júbilo ya no hay misa, sino queda la vida y la poesía. Siguen la madurez, la esperanza y después el canto errante. Este espíritu aristocrático en la elección de vocablos, visible ya en Azul, incluye también una incorporación de términos coloquiales. Paradójicamente, Darío, como Pound en el siglo XX, destruye nuestros conceptos de sincronía y diacronía, acumula materiales de diversa procedencia en el tiempo y en el espacio, y lo que es en Pound rapiña cultural, equivalente a aquella otra rapiña más real, la económica, en Darío es el grito de independencia de una literatura que empieza a ser adulta. Después de Darío, será más posible ser poeta en América Latina. Nuestros escritores no tendrán complejos frente a sus homólogos españoles o franceses, o alemanes o ingleses. Para usar un cliché económico de nuestros días, se seguirá una política agresiva de exportación de nuestros productos literarios. Difícilmente olvidamos que Darío fue el primero. Esta recomposición de materiales ajenos integrados a una propia constelación poética es, según Lévi-Strauss, citado por Rama, característica del pensamiento salvaje y del pensamiento estético. Arte y barbarie aparecen así hermanadas, pero en nuestro léxico diario, desde la época de los griegos y romanos, llamamos bárbaro aquello que no comprendemos, y todo artista es un bárbaro y un salvaje respecto del gusto anquilosado de cualquier época en la que viva. Ese académico argentino que, según Rama, en 1896 se horrorizó cuando Darío leyó un verso y dijo: yo quiero salir del manicomio donde se llama blanco al horror, donde según Quevedo se llama alárrope crepúsculo de dulce, donde según Malasmé es lo mismo rosa que aurora que mujer, es decir, donde se puede decir hoy abrió una mujer en mi rosal, donde por último cada letra tiene un color, según René Gil, no hizo otra cosa que hermanar a Darío con los más grandes escritores de todos los tiempos, porque sin ser la caricatura de realidad que el académico argentino propone, la literatura es el arte de las variaciones, y ningún escritor ha cambiado por sí solo la poesía castellana más que Rubén Darío. Construir una selva sagrada de palabras,
donde hasta los desmayos son aciertos, fue la tarea que impulsó Félix Rubén García Sarmiento, a quien el mundo conoció con dos mágicas palabras que simbolizan la poesía hispanoamericana: Rubén Darío. A toda persona interesada en poesía hispanoamericana le corresponde recoger sus enseñanzas, descubrir sus más recónditos aportes para continuar abonando el terreno renovador de la poesía en esas tierras. Así como no es casualidad que en Chile, gracias a la presencia de Andrés Bello y de Darío, los estudios de métrica estén tan desarrollados, no es tampoco producto del azar que Nicaragua tenga una de las tradiciones literarias más fuertes del continente. Haciendo poesía, en la soledad de su gabinete, Darío nos ayudó a todos los que hablamos castellano. Donde quiera que vayamos, sus versos poderosos y reflexivos, formalmente perfectos, nos acompañan, como aquel hermoso verso con el que voy a cerrar mi intervención, que se llama Lo Fatal, dedicado a René Pérez. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y el futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y el sufrir vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus funerales ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco querido, por haber perfumado con tus versos e iluminado con tus reflexiones esta conferencia dedicada a nuestro poeta Rubén Darío. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de vida y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Portan líneas, portan rosas, portan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta en los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía. Así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que cortar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice: no me intento, yo me fui, no sé por qué. Por las olas, por el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener, vuelve al cielo, y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Entonces aparece sonriendo Jesús y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey bombas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar.
En esa cita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella, verso, perla, luz. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencias sutiles a tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar. Guarda, niña, un gentil pensamiento, el que un día te quiso contar un cuento. Isla del Cardón, Nicaragua, 1908. Y con estos versos aprovecho para presentar a nuestro invitado de honor, al doctor Jorge Eduardo Arellano, Granada, 1946, poeta, narrador, ensayista, filólogo, crítico literario, crítico de arte, bibliógrafo e historiador. Es considerado uno de los intelectuales más influyentes en el panorama cultural de Nicaragua. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, documentalista, especializado en lexicografía hispanoamericana por la Universidad de Augsburgo, Alemania. Ha sido director de la Academia Nicaragüense de la Lengua, presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, embajador de Nicaragua en Chile. Actualmente es secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, director del Archivo General de la Nación, director general de bibliotecas, hemeroteca y archivos, asesor de la Biblioteca del Banco Central y del Instituto Nicaragüense de Cultura. Dirige la revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación de la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua, la revista Lengua, edita Acoalinca, revista nicaragüense de cultura, el boletín Rubén Darío, en el que aparece el cuadro de nuestro querido pintor Bruno Portugués. Es una nota. Ha escrito un centenar de libros, ha editado 14 revistas culturales, ha obtenido 13 premios, 5 de ellos internacionales. Sus obras abarcan 12 poemarios, 2 novelas cortas, 4 libros de relatos, estudios sobre la literatura nicaragüense y centroamericana, análisis de la obra de Rubén Darío, biografías, panoramas de las artes plásticas, antologías, ediciones críticas y obras de referencia. Ha recibido la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, también el Premio Darío Cervantes del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, el doctorado honoris causa de la Universidad de Ciencias Sociales y de la UNAM León. Entre sus ensayos cabe destacar Poesía de los pueblos primitivos de Nicaragua, El movimiento de vanguardia de Nicaragua, 1927-1932, Gérmenes, Desarrollo y Significado, Panorama de la novela nicaragüense, Contribuciones al estudio de Rubén Darío, Diccionario de las letras nicaragüenses, Inventario teatral de Nicaragua, Panorama de la literatura nicaragüense. El doctor Arellano es el más importante daliista de Nicaragua, como él mismo llama a aquellos que viven consagrados al estudio del padre y maestro mágico, a concebirlo integralmente y a profundizar en su obra con entusiasmo creador, gestando libros de crítica e interpretación. Jorge Eduardo Arellano es una gloria de Nicaragua y esta embajada se honra con su presencia aquí. Excelentísima embajadora Marcela Pérez Silva, mil gracias por esa palabra. Compañeros expositores, Marco e Hildebrando, queridos amigos peruanos, colegas de la Biblioteca Nacional aquí presentes. Yo me limitaré a leer y comentar 11 poemas, mejor dicho, 10 completamente desconocidos
y uno un poco conocido al cual se refirió Hildebrando, que se titula Nicaragua, pero que no figuran los 11 en las poesías completas de 1968 de la Aguilar, editorial Aguilar, y que suman 106. Entonces, recientemente, entre los 3 libros darianos que publicó en el 2020 el Banco Central de Nicaragua, esta antología que complementa la obra completa, es una de ellas. Se titula Rosas y Lirios, antología complementaria de una antología anterior que había publicado también el banco y que fue la antología que preparó Darío de su obra en la Biblioteca Corona en el 14 y 15. Sí. Entonces yo estoy muy contento con esta obra, ¿verdad? Y también con las ediciones anteriores, especialmente los cuentos, que ya están traducidos a 16 idiomas. Los cuentos, hay ediciones en 16 idiomas. Pero entonces esta compilación es colectiva, o sea, se le debe a 43 estudiosos de Darío, ¿verdad? Los que han rescatado estudios y poemas, pues que no aparecieron en la poesía completa, ¿verdad? 43 estudiosos desde los años 20, 18 nicaragüenses, 9 españoles, 3 argentinos, 3 colombianos, 2 cubanos, 2 dominicanos, 1 chileno, 1 mexicano, 1 peruana, la esposa del polígrafo hondureño Rafael Herodo Valle, doña Emilia, 1 brasileño, 1 estadounidense y 1 venezolano. No vamos a hablar de sus publicaciones, pero aparecieron más de medio siglo. Además de colectiva, una obra colectiva, es culminante, ya que sistematiza unos aportes precedentes con sentido crítico, logrando rescatar más de 100 poemas, ¿verdad? Que ya he dicho, que reitero, si resultan desconocidos porque no consultables en la poesía completa. Una premisa nos asiste, como dariistas, ser partidario de unas poesías completas lo menos incompletas posible. Hay que recoger piadosamente toda su poesía dispersa, recomendaba don Alfonso Reyes, y lo hemos logrado. Esto lo digo porque en los últimos años han aparecido 2 obras que se llaman poesía completa, una en España, y que no son poesía completa, pero más bien el prologuista concibe la idea de que Darío no puede recogerse completo, o no debe recogerse completo, sino selectivo. Con esa idea yo no la comparto. Y lo hemos logrado. La variedad temática del volumen es múltiple. Destacan poemas menores y ocasionales como los de Albo, que era común en toda América. No exentos de brillo, música, frescura, espontaneidad y ligereza, pero también los profundos y reveladores, como debieron ser 2 extraviados definitivamente. O sea, quedaron en el camino, en la zarza del camino, poemas que se olvidaron para siempre. Por ejemplo, en un homenaje que le hicieron en París unos amigos, estaba presente Jean Moreau, uno de los raros, gran amigo de Darío, y le escribió un soneto. Pues ese soneto nunca ha aparecido. Otro ejemplo es el tercer poema que le dedicó a Juan Ramón Jiménez. Primero le dedicó un soneto, un atrio, después otro poema en verso libre que aquí voy a leer, Jiménez, Triste Jiménez. Y hay un tercero también en verso libre, que ese ya también se perdió.
Entonces, comenzaré ya con Nicaragua, leyéndolo completo. Ese sí es algo conocido. Ese sí se ha recitado mucho, pero no está en la obra completa. Son 2 cuartetos alejandrinos, ¿verdad?, de rima consonante. Ustedes saben, el alejandrino tiene 7 versos, cada verso 7 sílabas y 7 sílabas, una cesura. Es de Santiago de Chile, el 87. Y lo publicaron, está el original en el archivo del escritor de la Biblioteca de Santiago. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre saren. Yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peaña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Es interesante que tanto que en la Renovación de Azul, el léxico de este poemita está en los poemas de Azul, ¿verdad? Sobre todo en el año lírico, primaveral, estival, austral. Y este léxico es vientre, rubias, azures, bellezas, oro, sueño y sahari. Y peaña también está en eso, que es el apoyo para colocar a una figura. Ya la había empleado en el poema La nube de verano. La nube de verano, que es una composición no de Azul, sino del primer libro de Darío publicado en Nicaragua, Epístolas y Poemas. Entonces, es un poema auténtico que apareció hasta 1967 en Chile. Uno que breve también de la época de Azul, o sea, chilena, se titula El poeta y el rey. Y es un brevísimo cuento en verso. Ustedes saben que Darío tenía muchos poemas en cuento en verso. El más alto, famoso y sublime es a Margarita, ya leído por Marcela. La cabeza del rabí, Exalí, etcétera, etcétera. Pues en Chile escribió uno pequeñito que se llama El poeta ante el rey. Y cuyo tema, como es dialogado, de cuyo tema es un preanuncio del poemático del cuento famoso del rey burgués de Azul, en la cual pues, llega un poeta y el rey burgués lo obliga a manejar un manubrio en el jardín y muere de frío. Bueno, entonces dice así: llevaron un día ante el rey a un hombre solitario. El trono le alumbraba y mirándole de soslayo, el monarca quiso saber qué elementos componían las trazas del raro ser. Indulgente y patriarcal, con suavidad preguntó: ¿tienes nombre? No, señor. Patria por casualidad. El mundo es mi vecindad. ¿Por qué tanta la amargura que de tu garganta brota? Eres libre, eres ilota. Libre soy, más triste cosa. Yo, señor, yo soy poeta. Interesante, pues, esa condensación y del preanuncio del rey burgués. Y los otros poemas que van a seguir son del periodo argentino, o sea, el periodo más fecundo de Darío, cuando realiza la Revolución Modernista, con sus 2 grandes obras, Lo raro, Lo profano, pero ahí tiene poemas que no alcanzaron en esos libros, que quedaron dispersos en revistas. Y el siguiente es el poema más excelso que se le ha escrito a la Virgen María en lengua castellana, en lengua castellana. Se llama Versos a la Reina, liturgia católica, tomada de
un periódico, El Bien, de Uruguay. Es del 94. Son tercetos, 3 estrofas de 3 versos, tercetos, con rima, con la terza rima, como lo van a ver. Oh celeste, reina mía, sol de amor, luz de alegría, lis de Dios, Madre María. A tu planta soberana cayó la luna pagana de la frente de Diana. Rosas para tu incensario, perlas para tu rosario, almas para tu santuario. Refugio del pecador, reina del divino amor, tu alma engrandece al Señor. Caen a tus plantas bellas las flores de las doncellas, las lágrimas, las estrellas. Buena, sacra, madre pura, haya en ti la criatura, remedio a toda amargura. Ave Mater, gratia plena, inmarcesible Azucena, quítame pecado y pena. Y en el vital cautiverio cante tu santo misterio con la lengua del salterio hasta que pueda llegar a tu reino a descansar, mística estrella mar. Después viene otro poema, se llama Fresas de invierno, descubierto por Pero Luis Barcia, gran amigo, diarista, argentino, y son versos libres, pero hay algunos estrofas, cuartetos y unos pareados con rimas consonantes. Es bastante coloquial. Y cuando salió publicado ese libro en el periódico, le pusieron esta nota conmiserativa. Pobre Rubén Darío, ha perdido el juicio. Véase a qué extremo ha llegado. O sea, no entendían el poema. Y es facilísimo. Fresas de invierno es una descripción de un cuarto durante el invierno. Y Darío está con Margotón, una ficticia amante. Dice así: es un día de otoño pintado a la acuarela. Hay frío. Los gorriones no van hoy a la escuela. Hay bruma. El sol opaco y tristemente austero, como si algún amigo le pidiese dinero. El aire, con maneras polares y con francos pellizcos, se imagina que somos osos blancos. Hace de las narices, tira de las orejas. En las casas abruman las toses de las viejas. El brandy punch es bueno. Y el jerez de San Lucas al baño de María con un poco de azúcar. Margotón, la francesa, mientras el aire bufa sobre el techo, demuestra que está de más la estufa. Y yo agrego a los fuegos de Margotón el vino. Un vino tibio que me da calor divino y humano, prodigando sus caricias francesas dentro de mí. Dentro de mi copa, Margotón pone 3 fresas. Esto. Continúa un soneto alejandrino. El alejandrino, que es de invención francesa, comenzó a cultivar Darío muy joven desde El Salvador en 1882, imitando a Víctor Hugo. Lo manejó mucho. El contenido es pacifista, y ese poema, que desde 1899, tanto en España, quedó en un poema del destinatario, que se llama Moisés Ascaruz, que era un diplomático boliviano a quien había conocido cuando él llegó de cónsul a Buenos Aires en 1893. Entonces, eso era la guerra de Bolivia
¿verdad?, en la que había muerto un hermano y un cuñado de este diplomático y figura intelectual importante de Bolivia, que se llama Moisés Ascaruz. El libro se llama La Revolución Liberal de Bolivia y sus héroes, publicado en Barcelona. Y Darío nombra al Cid Campeador y a Jean-Paul Marat, el médico y científico que sobresalió como periodista y activista político radical durante la Gran Revolución Francesa. Muy popular entre los sectores más pobres y apodado amigo del pueblo, Marat murió apuñalado por la aristócrata Charlotte Corday. Dice así: maldigo la quijada del asno, el enemigo. Odio la flecha, el sable, la honda, la catapulta. Maldigo el duro instinto de la guerra. Maldigo la bárbara azagaya y la pólvora culta. Y a quien ahoga en sangre la cosecha de trigo, y a quien ciego de rabia la cruz de paz insulta, a Bonaparte o César, a Marat o a Rodrigo, príncipe de soldados o rey de turbamulta. Los maldigo por tantas tristes almas de duelo que van todos los días por la senda del cielo, precedidas por Cristo a pedir luz, a pedir paz y luz. Por Cristo, que solloza, que palidece y sufre, mientras un negro incendio de salitre y azufre oscurece a los hombres la visión de la cruz. El sexto poema es el segundo que le dedicó a Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Su original manuscrito está en la Biblioteca del Congreso, en Washington, donde Juan Ramón Jiménez depositó o regaló los originales de Cantos de Vida y Esperanza. Allí se coló, allí se incluyó el original. Entonces, ha sido leído de ese original. Jiménez. Triste Jiménez. No llores. El mundo es áspero, la vida es hirviente, la fiebre va por todas partes y hiere. Jiménez, la vida está encendida en tu pupila, en tu emoción infinita, en tus versos que cantan canciones antiguas del corazón de tu España, que está en tu alma misma. Jiménez, es preciso reír o sonreír al paraíso. Jiménez, las pasiones que nacen hacen temblar los cuerpos y las almas. Son tempestades, terremotos interiores que de pronto estallan en nuestras miserables armazones hechas para los sueños y las hadas. En la red de tus nervios está presa, Jiménez, una gaviota blanca. Ella pide las inmensidades de estos pastos azules que buscas y no hallas. No te expresaré, Jiménez, sino la parte de la esperanza. Cuando vayas tranquilo y sonriente vayas. Estoy muy cansado. Necesito suaves pláticas. Hablaremos de las ideas, hablaremos de las almas. Tendremos compasiones para las gentes malas. Leeremos bellas poesías y reiremos, leeremos bellas poesías y reiremos de las musas falsas. Así es que hay musas falsas también, no solo verdaderas. Bueno, este es un poquito más profundo y es un homenaje. Este es completamente desconocido. En su etapa, en sus dos viajes a Mallorca, en la segunda, creo yo, leyó este poema en un acto público en homenaje a Santiago Ramón y Cajal,
Premio Nobel de Medicina de 1906. Y allí quedó. Ahí quedó y ha sido reproducido. Son octosílabos con cuartetos de rimas consonantes. Y Camilo José Cela lo ha divulgado y ha escrito sobre él, ¿verdad? El 3 de marzo de 1907 lo leyó en el Teatro Principal de La Palma, este poema. Y habla de Pascal, de Blaise Pascal, un polímata, o sea, un sabio que abarca conocimientos diversos, teólogo católico, filósofo y escritor francés, que se refirió en sus escritos a abismos de variada índole, ¿verdad? Y estos abismos vienen, cuando habla del abismo de Pascal, proviene del Abismo, 1862, un poema del poeta, ensayista y crítico de arte francés, Charles Baudelaire. Darío viene de los poetas malditos, remontados a Baudelaire, que dice así: Pascal tenía su abismo, en él se movía. Todo es abismo, acción, deseo, ensueño, palabra. Eso dice Baudelaire. Va acabando con paciencia el minero cerebral. Llena está de fe y de ciencia la conciencia de Cajal. De la mina en lo profundo nos atrae, pero nos da una inmensa hambre de mundo y una inmensa sed de Dios. Este sabio es un poeta, va con psiquis, lo fatal, la fatal. No le rompa la piqueta las dos olas de cristal. Gran cuidado, buen obrero. Gran cuidado en la labor. Si hayas luces, gloria, pero no dar sombras es mejor. Cada cual lleva en sí mismo la honda mina de Cajal. Más al lado está el abismo de Pascal. Canto al sabio, si me inspira que mis sueños verdad son, que en el mundo de la lira, la verdad es la ilusión. Ya estamos en 1907, ya hemos pasado el periodo argentino, pero quisiera también, como un homenaje al Perú, recordar un poema de álbum. Un poema de álbum que no es poema de álbum. No es poema en el sentido de escribir elogios, laudatorios a niñas, a señoras, a mujeres. Entonces lo que pasó es que un embajador peruano que estaba en Buenos Aires en 1894 recibió una carta de una señora, de una distinguida señora de Lima, ¿verdad? No está. Dice, una distinguida señora de Lima se dirigió por carta al cónsul del Perú en Buenos Aires, Carlos Rey de Castro, rogándole se apersonase al distinguido escritor Rubén Darío y le solicitase en su nombre un autógrafo para su alma. Él recibía montones de solicitudes. Pues como él era cónsul y se lo pidió un colega, tuvo que hacerle servicio. Pero claro, no es un elogio a las virtudes físicas o intelectuales de la distinguida señora de Lima, sino que él hace literatura. Este poema es del 97, había publicado Prosa Profana, y habla de los califas. Y se titula Una caligrafía de califa quisiera. ¿Ves? Y hay que recordar que el califa es el título de aquellos príncipes islámicos que ejercían la suprema potestad religiosa y civil. Puesto que el Islam desaprueba las imágenes figurativas, la caligrafía en árabe se desarrolló como una rama de arte plástica.
los califas, gracias a su muy esmerada educación, tenían caligrafía muy exquisita. Entonces, este poema de álbum, esta distinguida señora peruana, decía así. Bueno, esto se lo dedico a Marco Martín, que es experto en caligrafía china. Una caligrafía de califa quisiera, para escribir un verso melodioso que fuera seda y oro de Oriente y gracia y pompa de Asia, en honor de unos labios de Bagdad o Circasia, o una caligrafía de monje medieval, mayúsculas de antifonario de misal, miniaturas en fondo de azul, oro o violeta, para escribir mis prosas de profano poeta en honor de la Virgen, o no, de carne viva, rosa, rosa rosada, trémula sensitiva, o femenina fruta, uva o fresca manzana, que yo celebraría en mi prosa profana. Mas mi caligrafía es pobre, sino tosca. Guarda pues que lo quieres, esas patas de mosca. Ese es el poema de algo que le pidieron y que él tuvo que escribir. Y los últimos dos, es creo el más importante de la exposición mía, porque es confesión. Y así como Marcela inició este evento leyendo muy bien con su estilo propio el primer poema de Cantos de Vida y Esperanza, que es una autobiografía vital de toda su vida. Yo soy aquel que ayer nomás decía, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra autografía en verso. Un intimista autorretrato coloquial. Entonces, él quería incluir en El Canto Errante ese poema de 1907, pero tenía escrúpulos y lo eliminó. A última hora le digo, no quiero publicar ese. ¿Por qué? Porque ahí se ponía de parte de la Inquisición. Tenía él una tendencia a valorar ciertos aspectos interesantes de la Inquisición, porque parece que un Darío, una persona que se llamaba Darío, fue inquisidor, ¿verdad? Y cuando él se peleaba con la Francisca Sánchez, con la cual tuvo lo más parecido a un hogar, él, alterado, le decía: yo fui inquisidor y te quemé a vos, que eras una bruja. Bueno, habla también de Segor, que es un pueblo del Antiguo Testamento en la Biblia, cerca de Sodoma y Gomorra, donde se liberó Lot y no fue destruido, ¿verdad? Y también habla mis peanes en tono a Apolo Salutono, son unas canciones para pedirle favores a Apolo. Dice así: buen amigo cordial, a ti es a quien dirijo mi confesión mental. Adoro el crucifijo desde mi Nicaragua natal. Creo en el agua lustral. He estado en Roma, vecina de Sodoma y Segor. Domicilio, París. Me reconcilio a veces con un fraile de teología y baile. Amo la España extraña para hoy, es decir, la España del sentir decidido y cruel, la que mató al infiel, la que quemó al judío, habiendo algún Darío, según he sospechado, nieto de renegado. Eso fue lo que le motivó a escribir ese poema. Leo viejos autores, gusto de frescas flores, me regocija el vino y todo lo divino. Cuando voy a Madrid estoy lleno del Cid.
Cuando estoy en París, amo la flor de lis. Y aquí y en todas partes, amo todas las artes. Tengo muchos cuidados con los hombres honrados. Mis peanes entono a Apolo Sauróctono, por ser un dios más raro. En soledad me amparo de la vulgar ofrenda. Vivo solo en mi tienda. En los pecados, diestro. Rezo mi Padre Nuestro cotidiano. De modo que al cielo no incomodo. Con San Buenaventura, mi paganismo augura premio y en él se fía. Lo afirma la homilía. En mi literatura, la gente se figura que hay cosas tenebrosas. Hay miel, hay sangre, hay rosas. Soy un hombre sencillo. Yo me abrumo y me humillo ante una cocinela, una mariposa, que sobre un ramo vuela. Amo a Shakespeare y amo a Berceo y reclamo mi góngora a veces. Huyo de los cipreses, pues soy hombre de lirios. Expongo mis martirios en rimas agradables. Ese es un resumen de su poética. Expongo mis martirios en rimas agradables. Tengo mis miserables. Soñando me deleito en mis tristezas. Pleito pongo a las horas porque nos llevan al horror del morir. Y es la sola cosa que me desola con pensar y sentir el morir, el morir. Habla de San Buenaventura, que es un religioso franciscano, cardenal y místico italiano, que creía necesario para los sacerdotes estudios filosóficos y teológicos. De acuerdo con la tradición, no consideraba pecaminoso e inapropiado para los cristianos leer autores de la antigüedad. San Buenaventura está en varios encuentros de Darío, etc. O sea, admiraba a San Aventura porque recomendaba la lectura de los griegos y latinos. Bueno, otro pequeño homenaje al Perú. Ya cuando estaba en Nueva York en abril, a finales del 14, principios del 15, en abril ya sale de Nueva York y estuvo con una pulmonía doble en hospital francés en Nueva York, muy difícil, se curó más o menos. Le surgió un amigo peruano, o sea, nacido en Lima, pero era de padres colombianos, pero había vivido siempre en Lima, ¿verdad? Y tarde se fue a Colombia y terminó pues también escribiendo, y como autor es colombiano. Y fue jefe de redacción del diario La Prensa de Nueva York y también mendigo. Y le ayudó a Darío, le ayudó a Darío. Entonces, es una figura extraordinaria. Tiene 63 años, aventurero, transhumante, poeta, médico, loco, idiota, presidiario, ladrón, estafador y fullero. Periodista, apóstol, enviado celestial, gentil hombre, pordiosero, vendedor de específicos, sirviente de hotel, dueño de fondo. Todo esto ha sido el extraño personaje que me encadena el espíritu con el suceso de su vida extraordinaria. Nació en el Perú, de padres colombianos, en el mismísimo local de la legación nuestra en Lima. Tal vez era hijo diplomático. Pasó en aquella ciudad sus primeros años de juventud, horas de placer y ventura, salones elegantes de refinada aristocracia, fin de un siglo romántico, serenatas a la luz de la luna, versos y poemas a la madre. En un desafío mató a su rival en amores, fue reducido a prisión. El frío del calabozo le reconcentró el magín. Meditó, pensó largo, huyó y encontró que la bola rodaba y se fue por el mundo. Vino a Colombia,
la patria de sus mayores, disfrazado de aventurero, con la barba crecida como un reino, fue a Antioquia, Nariño, a la costa, vendió remedios, unturas y mágicos licores, dictó conferencias populares sobre el peligro amarillo, se disfrazó de loco y creyéndolo cuerdo. Fue cuerdo y lo llamaron loco. Pasó el mar y pasó muchos mares. Llegó a Norteamérica e intimó con Rubén Darío, que agonizaba en Nueva York. Pagó de su dinero la alimentación del coloso, cuando ya estaba abandonado, porque se le había ido el secretario con los reales, etcétera, con el dinero. De su dinero puso cables e hizo propaganda para que lo auxiliasen. En recompensa, Rubén Darío le escribió un poema en el cual lo llama su mejor amigo, su confidente. Comía lo único que me queda en el mundo. Dice, el más raro. Dice, parece un Don Quijote que llevara en la diestra, en lugar de una lanza, una pluma encantada, para legarle al mundo una obra maestra, por lo raro, lo sublime y disparatada, que ha llevado en las sienes del infortunio, muestra la honda melancolía de su altiva mirada, que una incógnita tiene, nazarena y siniestra mezcla de una caricia y una bofetada. Su amiga es la desgracia, su enemiga la gloria. No le importa el futuro, ni le importa su historia. Se endiosa el heroísmo en su glacial sonrisa, cuando con la candela sus carnes martiriza. Al recitar sus versos nos muestra, a su modo, que además de estar loco, sabe un poco de todo. Siente por los mortales un desprecio profundo y es el único amigo que hoy me sirve en el mundo. Bueno, y para concluir, este poema es de marzo del 15, pero el anterior, el que voy a leer ahora, es un poquito anterior, en el mismo Nueva York. En el mismo Nueva York. Él está en la Hispanic Society of America, una gran institución que inventó un millonario, Huntington, donde está toda la cultura española. Funciona y Huntington organizó un acto y le pidió a Darío que escribiera en un muro en la Hispanic Society un poema sobre la Hispanic Society of America. Y él lo escribió. 3 estrofas en verso alejandrino, sobre el mármol de la pared frente al cuadro en el que aparecía el Cid campeador. Mr. Huntington hizo poner sobre el lugar en que están escritas un marco antiguo y una lámina de cristal. Ahí está, ahí se puede ver. Ahí lo escribió directo. Bueno, entonces, es un elogio al Hispanic Society. Dice, visitante que pasas por esta casa egregia. Mira cómo la América noble y republicana da cabida a la gloria, la progenie hispana y a su espíritu eterno. Brinda acogida regia. Aquí podéis mirar cuál fue la hija de Lacio, que siendo Iberia dio luces en paz y en guerra. Saluda a quien creó este ilustre palacio, que propaga el pasado triunfo sobre la tierra. A él nuestros loores, pues por su sin igual esfuerzo que produce riquezas y eficacias, desde la mayoría de su sueño inmortal, Cervantes y el divino don Diego Velázquez y Silva, dicen gracias. Así termina Darío estas 3 estrofas ocasionales en homenaje a esta institución
representativa de la cultura española. Y así como termina, gracias, yo también a ustedes les pido, les doy gracias, mis gracias. Nosotros te damos las gracias, querido y admirado Jorge Eduardo. También quería darle las gracias a nombre del buen gobierno de Nicaragua, a nuestros brillantes panelistas que nos han regalado esta experiencia inédita de sentir la presencia de Rubén Darío a través de sus versos. Agradecerles a todas y a todos los que generosamente nos han seguido y a quienes nos seguirán cuando pongamos a circular esta conferencia en las redes sociales. Quería terminar presentándoles que fue un trabajo colectivo que produjo la Embajada de Nicaragua para el centenario de Rubén Darío. Se llama Darío Nuestro, Rubén Darío en ritmos peruanos, y son 11 poemas de Darío musicalizados por compositores del Perú, por Ricardo Villanueva, por la mayoría de ellos, por Juan Luis Damer y por mí. Entre estos poemas está a Francisca, está la canción Angélica Palma, que yo pensé que la iba a mencionar el maestro Arellano, que es otro de los homenajes al Perú, se puede decir, porque fue dedicada por Rubén Darío a la escritora Angélica Palma, hija de don Ricardo Palma, y que Ricardo Villanueva convirtió en huayno. Para terminar, quiero dejarles escuchando este poema que es uno de los mencionados por el doctor Arellano, que están incluidos en este nuevo libro que completa la antología de la obra completa de Rubén Darío. Con ustedes, con mucho cariño, con un abrazo grande, les dejo Nicaragua. Así tropical tesoro, tanta rubia belleza así tropical tesoro, tanto lago de azules, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño. Forje mi empeño, te ofrezco el acero en que forje mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño.
acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño, la peña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Muchas gracias a todos, un abrazo y viva Rubén Darío, nuestro abuelo, nuestro compañero.